Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Tierra fértil. Y leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículos 8 y 15. Y dice la palabra de Dios: pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Por eso, tierra fértil. Estos versículos que nos habla de uno de los 4 caminos que el Señor explicó, donde se siembra la palabra y se pierde, pero en esta última no se pierde, nos muestra lo que es la tierra fértil. Y la tierra fértil es lo que venimos hablando. Leer o estudiar, meditar y obedecer la palabra de Dios. Dice que las semillas que cayeron en la buena tierra representan a personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra. Para oírla, tengo que leerla. Hay 2 formas de escuchar la palabra, y una es que me la hablen, y otra es yo leerla. Dice que son personas de buen corazón que oyen la palabra, se aferran a ella con paciencia y producen una cosecha enorme. Y mirando el testimonio que Juan da a los judíos de Jesús, y mirando acerca de estas preguntas, acerca de quién era él, si era Dios, si era Elías, si era un profeta, y qué decía de sí mismo, vemos las respuestas de él, que no tenía un concepto más alto del que debía tener y que no aprovecha la popularidad que podía tener con estas preguntas al contestar de una forma distinta, sino que responde conforme lo que la palabra de Dios dice de él. Eso es una tierra fértil. Por eso Lucas capítulo 8, los versículos 8 y 15 me hablan de una tierra fértil, una persona que está presente, escuchando, leyendo, y está meditando y está obedeciendo la palabra de Dios, porque esto es lo que nos empuja hacia adelante para poder crecer en nuestra vida en todas las áreas. Y estos versículos nos están mostrando de la importancia de ser tierra fértil, pero por una condición, y retener la palabra de Dios. No es solo escucharla o leerla, sino meditarla, y la meditación nos ayuda a retener la palabra. Y parte de poder retener la palabra es también algo muy importante, y es la memorización. Necesitamos memorizar la palabra de Dios. Yo sé que hay personas que se les dificulta la memorización, pero podemos aprender por lo menos en nuestra vida 10 versículos claves que sean muy importantes. Toda la palabra es importante, pero hay unos versículos en los cuales uno se puede plantar ahí siempre y decir: Señor, tu palabra dice esto, Señor, tú dijiste en tu palabra aquello, porque la suma de tu palabra es verdad. Así reprendió Jesús a Satanás, recuerdan, en el desierto, después de ayunar 40 días y 40 noches. Dice que Jesús le tentó en 3 áreas: en la espiritual, en la emocional y en la física, y en las 3 Jesús lo reprendió con la palabra y le dijo: escrito está, escrito está. Él no podía decir la palabra, dice, porque Él es la palabra y porque Él es quien tiene la autoridad. Por eso Él dijo: escrito está. Y el diablo le saca también la palabra y le dice: ¿por qué no hace esto? Ya que escrito está esto. Y Jesús, lleno de sabiduría, ahí es donde le dice que se fuera de su entorno, le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice que entonces el diablo le dejó
y seguidamente vinieron los ángeles y le servían a Jesús. Escrito está, una de las formas en que podemos retener la palabra es memorizándola y en una situación difícil poder decir, Señor, tu palabra dice esto, tu palabra habla de esto y nos habla de un corazón bueno, un corazón bueno. Dice, pero el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta es la tierra fértil, limpia, preparada, húmeda, buena. ¿Cuál tierra estamos hablando? Un corazón. Estamos hablando de un corazón limpio, preparado, fértil. Allí es donde la semilla, la palabra de Dios, da buen fruto, donde producen grandes árboles. Y la palabra de Dios me muestra muchos ejemplos de buena tierra, donde se sembró la semilla y dio buena tierra. Cuando vemos ejemplos, vemos por ejemplo en Samaria, el día del Pentecostés también. Vemos el eunuco en el libro de Hechos, vemos a Saulo de Tarso también. Cornelio, una buena tierra que supo escuchar la palabra de Dios y dio mucho fruto en su vida. Nos habla también de Lidia en Hechos capítulo 16. Nos habla acerca del carcelero. Iglesias como la iglesia de Efesios, también una iglesia que fue buena tierra. Nos habla que estos oyen la palabra con toda solicitud, la entienden, la obedecen y llevan fruto. Son los que, repito, con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nos está hablando de un corazón que es conmovido por las grandes verdades del Evangelio, de la palabra de Dios, que no argumentan, que no juzgan, que no critican, que no están como con esa disposición de ver el error para saber dónde apuntan con el dedo, que celosamente, con ese celo santo, guardan para escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Están atentos a escuchar, estudian la palabra de Dios, se discipulan, que tienen los verdaderos motivos y las verdaderas intenciones de escuchar la palabra de Dios porque sabe que trae bendición a su vida y saben que Dios es real. La que cayó en buena tierra no es como la que cayó junto al camino, porque el de la buena tierra sí la entiende, la del junto al camino nunca la entendió. Y no es que tenga un intelecto superior, lo que sí tiene es una atención superior, le presta mucha atención. Tampoco la que cayó en buena tierra es como la que cayó sobre los pedregales, porque la de buena tierra sí echó raíces y no fue vencida por las pruebas de la vida. No vinieron pruebas y desistieron, sino continuó avanzando. La que cayó en buena tierra tampoco es como la que cayó entre los espinos, porque la que cae en buena tierra, la que tiene un corazón bueno, son los que evitan los afanes, el engaño de las cosas materiales, las riquezas. Es la única que lleva fruto y que permiten que Dios pueda producir ese hermoso ambiente cuando escuchan la palabra y que nuestra fe crezca, que podamos alcanzar cada vez más el carácter de Cristo en nuestra vida y podamos avanzar a cada día a parecernos más a Él. Esto nos enseña que tenemos que examinar mucho más nuestro corazón. Siempre se debe recordar que la cosecha no depende enteramente de solamente los esfuerzos del sembrador, o sea, de quien la predica, de quien la da, porque los resultados dependen en gran manera de la condición del terreno. Los 4 terrenos se les predicó lo mismo, pero solamente uno de ellos dio fruto, y ese fue un terreno totalmente diferente, un terreno que no tiene doble ánimo y un terreno que cree, un terreno que espera
un terreno que elimina distracciones y un terreno que sabe dónde está puesta su mirada. Este es el último oyente que nos presenta la palabra de Dios, un terreno fértil, aquel que quiere cada día estar lo más limpio de toda contaminación que pueda evitar que esa planta crezca y que no quiere dañar la buena tierra en la cual ha sido implantada. La buena tierra es Cristo, que no quiere ser ahogada por nada, que cuando vienen comentarios dicen no creo, que cuando vienen dificultades dicen yo sé que Dios me va a sacar de esta también, yo sé que Dios me ha ayudado, ha estado conmigo hasta el día de hoy y sé que lo continuará haciendo porque sé que lo amo y estoy caminando en obediencia en su palabra y sé que Cristo está conmigo. No importa las cosas que vengan, pero creemos en Dios y seguimos aferrados a Él, a su palabra, puesta nuestra fe y nuestra esperanza en Él, puesto nuestros ojos en Cristo Jesús. Porque para que la palabra de Dios sea efectiva en nuestras vidas, necesitamos dejar que ella limpie nuestro corazón de todo lo que hemos visto, amargura, odio, pecado, perjuicio, o de cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios. Es la única forma en la que podamos dar fruto, es la única forma en la que podemos avanzar. Una hermosa reflexión, un hermoso tiempo con Dios para meditar todo el día, de la importancia de retener la palabra, la importancia de saber escuchar, de no olvidar. Porque en los momentos de dificultad es cuando más necesitamos decir, Señor, tú dijiste en tu palabra, y nosotros tenemos que declarar la palabra de Dios. Sé que se ha malinterpretado en algunos lugares porque decretan, pero declarar sí es bíblico. Declarar es hablar la palabra de Dios. Declarar no es decir lo que a mí se me ocurra y decir Dios dijo, Dios me dice que te diga. No, eso no es declarar. Declarar es cuando yo digo, la palabra de Dios, Dios dice que por tus llagas somos sanos. La palabra de Dios dice que no has visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tu palabra dice, la palabra de Dios dice, que ella no llega vacía cuando se envía, sino que cumple el propósito por el cual la enviamos. Eso es declarar palabra de Dios. No inventar cosas que Dios no dice o que decimos que Dios nos ha dicho para decir. Eso es otro tipo de declaración que no es bíblica. Pero sí necesitamos declarar. Pero para declarar necesitamos retenerla primero para poderla declarar. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta preciosa palabra, por esta semilla que pones en nuestro corazón, que esperamos sea tierra fértil nuestro corazón, que podamos retener, que podamos a partir del oír y del leer, retener, poder memorizar y poder obedecer, Señor, porque es muy difícil obedecer lo que no está en nuestra mente, lo que no está en nuestro corazón. Por eso, gracias, Padre, por cambiar nuestro corazón, por darnos lo mejor para renovar nuestra mente, por darnos maestros, por darnos a tu Santo Espíritu, por darnos iglesias donde podemos instruirnos a través de tu palabra que dice que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Eso es todo lo que hace tu palabra, Dios. Gracias, bendito Dios, gracias por ayudarnos con tu Santo Espíritu a ser tierra fértil, a retener esta palabra, Señor. Gracias por un día más, Dios, y gracias por este testimonio de Juan que da de ti, pero que nos enseña en nuestras vidas también a tener la posición correcta, a hacer que realmente tú crezcas y nosotros menguemos. Padre, te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.